Todos vimos El juego del calamar, esa serie coreana que paralizó al mundo con sus trajes rojos, sus juegos mortales y esa muñeca gigante que cantaba luz roja, luz verde. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de esa historia hay algo mucho más inquietante, una historia real, casi desconocida, que inspiró al creador de la serie, una historia que ocurrió en Corea hace más de 20 años y que terminó con varias personas desaparecidas. Hoy te voy a contar la verdad detrás del juego del calamar. La historia de la persona real que inspiró al personaje de Cho Sang-woo y por qué nadie habló de ello durante casi 2 décadas. Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, no siempre fue famoso. En el año 2008, era un joven director lleno de deudas, sin trabajo estable y con apenas dinero para comer. Vivía con su madre en un pequeño apartamento en Seúl y, según él mismo contó, muchas veces pensó en abandonar el cine, un día cualquiera. Mientras buscaba noticias en Internet, encontró un artículo muy corto sobre un hombre que había reunido a varias personas para competir en una serie de juegos donde el premio era dinero. El titular decía algo así como: "An ex trabajador organiza apuestas extremas entre desempleados". El artículo desapareció de la red muy poco después, pero el nombre de ese hombre quedó grabado en la mente del director Cho Sang-woo. Sí, exactamente igual que el personaje número 218 en la serie, y esa coincidencia no era para nada casual. Cho Sang-woo existió, y lo que hizo fue tan retorcido que Hwang Dong-hyuk lo usó como base para su historia, pero sin revelar jamás que estaba inspirada en hechos reales. Entonces, ¿quién era este hombre detrás del mito? Cho Sang-woo nació en Corea del Sur en 1969, estudió ingeniería financiera en una de las universidades más prestigiosas del país y trabajó durante años en una compañía de inversiones. Era inteligente, carismático y tenía fama de ser un genio con los números. Pero tras la crisis asiática de 1997, su vida se vino abajo. Perdió su empleo, su casa y casi toda su fortuna en un solo año. A partir de ese momento, su historia se vuelve oscura y llena de misterio. En 2003, se reunió con un grupo de antiguos compañeros de trabajo. Les dijo que tenía una oportunidad para ellos en un juego de desafíos donde el ganador se llevaría una enorme suma de dinero, pero con una condición: no podían abandonar. Las pruebas eran simples al principio en carreras, preguntas de lógica, pequeños retos físicos, pero con cada ronda los castigos se volvían más y más severos. Uno de los participantes llegó a escribir en un foro coreano de la época: Nos hizo jugar a una versión de luz roja, luz verde. El último que se movió recibió una bofetada, pero al día siguiente el castigo fue mucho peor. Después de la tercera ronda, 2 de los jugadores desaparecieron sin dejar rastro. La policía investigó brevemente, pero el caso fue archivado por falta de pruebas y Cho Sang-woo desapareció también. Años después, Hwang Dong-hyuk intentó convertir esa historia en una película. La llamó Round 6. En su primer borrador, uno de los personajes principales llevaba exactamente el nombre de Cho Sang-woo y estaba basado en el hombre real. Incluso había una nota al pie que decía: "han inspirado en hechos reales ocurridos en Corea del Sur". Pero cuando presentó el guión, nadie quiso financiarlo. Los estudios le decían que era demasiado oscuro, demasiado violento, demasiado irreal, así que guardó el proyecto en un cajón y lo olvidó, hasta que en 2019
Netflix llegó a Asia buscando una serie que mezclara crítica social y suspenso. Hwang desempolvó su vieja historia, la reescribió y eliminó toda mención a los hechos reales. Solo dejó algunos nombres, símbolos y frases que los coreanos más atentos reconocieron de inmediato. El resultado fue El juego del calamar, y aunque se presentó como una historia completamente ficticia, los paralelismos con el caso de 2003 son demasiado precisos como para ser una simple casualidad. Si miras la serie con mucha atención, verás que está llena de referencias a este caso original. Por ejemplo, el personaje de Cho Song-woo, el jugador 218, tiene la misma edad y profesión que el hombre real. El primer juego, luz roja, luz verde, era supuestamente el favorito del verdadero Cho, y se dice que lo usó como una especie de prueba de obediencia en su juego. El concepto de no poder abandonar aparece en ambos casos, tanto en la serie como en los testimonios. Incluso el uso del color rosa en los trajes tiene un origen simbólico en Corea. Ese color se asocia con lo irreal, con aquello que parece inocente, pero es, en realidad, muy peligroso. Pero hay un detalle aún más perturbador. En el guión original de 2009, el director había escrito una escena en la que uno de los participantes dice: ¿y si esto ya pasó antes? Esa línea fue eliminada de la versión final de la serie. Muchos fans creen que Hwang la quitó porque hacía una referencia demasiado directa al caso real y quería evitar cualquier controversia. Y la cosa se pone aún más extraña. En 2021, justo cuando el juego del calamar se hizo viral en todo el mundo, un usuario anónimo en Corea subió a internet un video antiguo, supuestamente grabado en 2004. El video mostraba un parque infantil abandonado y, en el fondo, se veía una figura gigante, idéntica a la muñeca del primer juego. La cámara tiembla, alguien se ríe de forma nerviosa y se escucha una voz que dice, en coreano si te mueves, pierdes. A los 2 días, el video fue eliminado. El canal de donde provino desapareció y nadie supo quién lo había subido. Algunos usuarios lograron descargar fragmentos y los compararon con fotos del parque que aparece en la serie. Y sí, coincidían casi al milímetro. Netflix nunca hizo comentarios al respecto y el director evitó mencionar el tema en las entrevistas. Cuando un periodista le preguntó si conocía la historia del hombre llamado Cho Sang-woo, solo sonrió y respondió: ¿a la realidad siempre supera a la ficción? Desde entonces, miles de fans han intentado reconstruir lo que realmente pasó. Algunos creen que el caso de 2003 fue parte de un experimento social secreto sobre el comportamiento humano bajo presión económica. Otros dicen que fue simplemente una leyenda urbana que se exageró con el paso de los años. Pero hay un detalle que muy pocos conocen. En 2010, un investigador independiente publicó un pequeño libro autoeditado titulado Los Juegos del Hambre Coreanos. En él menciona a un hombre llamado Cho Sang-woo, que habría sido visto por última vez en un barco pesquero rumbo a Filipinas. El investigador escribió: creo que lo que empezó como un juego terminó convirtiéndose en una especie de culto. El libro fue retirado del mercado pocos meses después y el autor afirmó haber recibido amenazas anónimas. ¿Otra coincidencia? ¿O es que alguien realmente quería borrar esa historia para siempre? Lo más interesante de todo esto es que el juego del calamar no solo fue una serie de entretenimiento, sino un reflejo brutal de la desigualdad y la desesperación que se vive en Corea del Sur
propio Hwang Dong-hyuk dijo en varias ocasiones que la idea del juego surgió al ver cuánta gente estaba dispuesta a arriesgar su vida por dinero, pero si en verdad existió una persona que llevó eso a la realidad, entonces la serie deja de ser ficción y se convierte en una advertencia. Pero otros creen que era una cita real de Cho Sang-woo, una frase que supuestamente dijo durante su juego en 2003 si eso es cierto. Entonces el mensaje oculto de El juego del calamar no es solo una metáfora, sino el eco de algo que realmente ocurrió hace mucho tiempo. Hasta hoy, Hwang Dong-hyuk nunca ha confirmado si su serie se inspiró en hechos reales. Cuando se le preguntó directamente sobre Cho Sang-woo, respondió con una sonrisa incómoda y dijo: solo tomé prestados algunos nombres que me resultaban familiares. Pero hay un detalle que casi nadie notó. En los créditos del último episodio, aparece un agradecimiento muy misterioso que dice para aquellos que jugaron antes que nosotros. Nadie sabe a qué se refiere exactamente, pero los fans más obsesivos están convencidos de que es un homenaje a los verdaderos participantes del supuesto juego original. Al final, tal vez nunca sepamos toda la verdad. Quizás Cho Sang-woo fue solo un rumor, una leyenda urbana magnificada por internet. O quizás fue el primer hombre que intentó convertir la desesperación humana en un espectáculo. Lo cierto es que su historia, sea real o no, sirvió de inspiración para una de las series más impactantes de todos los tiempos, y mientras millones de personas jugamos cada día por dinero, por trabajo o por estatus, quizás sin darnos cuenta, ya somos parte de nuestro propio juego del calamar. Así que te dejo con una pregunta. Si mañana alguien te ofreciera entrar a un juego donde el ganador se lleva todo lo que siempre soñaste, ¿aceptarías jugar? Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de una de las series más famosas del mundo. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias ocultas, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo misterio.